3.000 programas, 100 millones de personas viéndola cada semana. Y aún así, un día simplemente la sacaron, como si fuera desechable, como si décadas construyendo un imperio mediático no significaran nada. Pero eso ni siquiera fue lo peor que vivió Cristina Saralegui, porque mientras la televisión empezaba a destruir su carrera por fuera, por dentro ya llevaba años rompiéndose en silencio. Arrastraba una herida emocional que venía desde la infancia, una adicción que no empezó con ella, sino que parecía venir desde generaciones atrás, y el miedo constante de perder a su hijo antes de que siquiera pudiera llegar a los 20 años de vida. Entonces aparece la pregunta que nadie entendía en ese momento. ¿Por qué sacaron del aire a la mujer que durante años fue considerada la más poderosa de la televisión hispana? La respuesta es mucho más oscura de lo que la gente imagina. Y no empezó con el despido, empezó muchísimo antes, cuando todavía era solo una niña creciendo en una familia donde el poder era algo normal, pero el amor emocional no siempre lo era. Hoy vas a entender 4 cosas, y cada una pesa más que la anterior, cada una golpea más fuerte. Primero, las palabras exactas que su padre le dijo cuando ella tenía 18 años, palabras tan frías y tan duras que la persiguieron durante 5 décadas completas, como un eco que nunca se calla dentro de la cabeza. Segundo, lo que el hombre más poderoso de México le exigió cara a cara, mirándola directamente, y la respuesta que Cristina se atrevió a darle, una respuesta que nadie antes había tenido el valor de decirle. Tercero, lo que pasó en el 5º piso de un estacionamiento, un momento tan traumático que Cristina tardó años enteros en poder hablarlo sin romperse emocionalmente. Y cuarto, la pregunta que su propio esposo le hizo una noche, una sola pregunta que la obligó a tomar una decisión imposible, elegir entre proteger su legado o terminar repitiendo la historia de su madre. Te voy a ir marcando cada momento cuando lleguemos a él. Pero antes de entender cómo la destruyeron públicamente, necesitas entender de dónde venía realmente Cristina Saralegui. Porque ella no nació en pobreza, no llegó desde abajo, no fue la típica historia de empezar desde cero. Ella nació dentro de una de las familias más poderosas de toda Cuba. Una dinastía que literalmente controlaba lo que la gente podía leer en todo un país. Su abuelo era conocido como el zar del papel. No era un apodo exagerado, era real. Él controlaba la importación de papel para periódicos y revistas en toda la isla. Cada periódico que salía, cada revista que se imprimía, cada palabra que llegaba a las manos de la población dependía directa o indirectamente de su negocio. Ese era un tipo de poder que iba mucho más allá de la fama. Era el poder de decidir qué información existía y cuál no. La familia vivía en una mansión enorme dentro del exclusivo distrito de Miramar, en La Habana. Jardines enormes, personal de servicio, seguridad, estabilidad económica absoluta. Cristina nació ahí el 29 de enero de 1948. Era la mayor de 5 hermanos, Vicky, Pachi, María Eugenia e Iñaki. Y el orden sí importaba. Cristina era la primera hija, la que debía marcar el camino, la que cargaba con la presión de ser el ejemplo, la que sentía el peso de las expectativas familiares más grandes. Guarda el nombre de Iñaki, el menor de todos, porque más adelante su historia se vuelve clave para entender decisiones que Cristina tomaría muchos años después. Cristina creció rodeada de riqueza, influencia social, conexiones políticas y revistas por todos lados. El periodismo no era solo un trabajo en su familia, era parte de su identidad. Era parte de cómo entendían el mundo. Su destino parecía completamente definido desde niña. Eventualmente heredaría parte de ese imperio mediático. Eventualmente continuaría el legado familiar. Pero entonces llegó el año 1959 y todo cambió en cuestión de semanas. Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Y lo que el nuevo régimen hizo con las familias económicamente poderosas está ampliamente documentado. Confiscaciones, expropiaciones,
nacionalizaciones. Palabras técnicas que en la práctica significaban que el gobierno podía quitarte absolutamente todo lo que tenías. El gobierno revolucionario confiscó la mansión familiar en Miramar. Les quitaron el negocio de revistas. Tomaron control completo de la importación de papel. En cuestión de meses, una familia que había tenido control absoluto sobre la industria editorial del país perdió todo. No solo el dinero, perdieron estabilidad, perdieron identidad, perdieron el lugar donde crecieron, perdieron el mundo que conocía. Y ese fue el primer gran golpe emocional en la vida de Cristina. No fue solo un cambio económico, fue entender que el poder puede desaparecer de un día para otro. Fue entender que la seguridad puede ser una ilusión. Todo lo que la familia Saralegui había construido durante décadas desapareció con la firma de un solo decreto. El hombre al que llamaban el zar del papel dejó de existir de un día para otro, no porque muriera, sino porque le quitaron el mundo donde su poder tenía sentido. Pero lo peor todavía no había empezado. En 1960 la familia entendió que ya no había futuro para ellos en la Cuba revolucionaria. Eran exactamente el tipo de familia que el nuevo régimen quería borrar del mapa económico y social. Cristina tenía apenas 12 años. Era una niña que había crecido entre jardines, servidumbre, estabilidad absoluta y de pronto tuvo que abandonar todo sin entender realmente lo que significaba. La noche antes de irse escuchó a sus padres hablar en susurros, planeando cómo escapar, hablando con ese tono bajo que usan los adultos cuando no quieren que los niños escuchen algo grave. Cristina pensaba que era un viaje temporal, que pronto volverían a su casa, a sus juguetes, a su vida. No entendía que estaba despidiéndose de todo para siempre, pero lo que vino después fue todavía más duro. Su padre, Francisco René Saralegui, no pudo salir con ellos. Quedó retenido en la isla mientras su esposa y sus 5 hijos escapaban hacia Miami. Durante 6 meses completos estuvo atrapado en Cuba. 6 meses donde su familia no sabía si estaba vivo, preso o muerto. Imagina eso, una madre sola en un país extraño, con 5 hijos, sin dinero, sin la red social que antes tenían, sin saber si el hombre que sostenía a la familia iba a volver. Cristina vio todo eso con apenas 12 años. Vio a su madre romperse lentamente bajo el peso de la incertidumbre, del miedo, de la pérdida. Cuando finalmente Francisco René logró escapar y reunirse con ellos, ya no era el mismo hombre. Había perdido su fortuna, había perdido su posición social, había perdido 6 meses de la vida de sus hijos, y ahora eran refugiados empezando desde cero en Miami, en un departamento pequeño, contando cada centavo, sin servidumbre, sin invitados importantes, sin el apellido abriendo puerta automáticamente. Cristina tuvo que aprender algo brutalmente rápido, que el apellido Saralegui en Miami no significaba nada, que el poder de su abuelo se había quedado enterrado junto con las revistas que el gobierno cubano confiscó. Pero también aprendió algo que después se convertiría en el motor de su vida, que la única riqueza que nadie puede quitarte es lo que llevas dentro, el conocimiento, la disciplina, la capacidad de levantarte cuando todo se cae. En esos años escuchó una frase que marcaría su mentalidad para siempre. Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, ni siquiera para tomar impulso. Esa frase se volvió su mantra, porque Cristina nunca olvidó el contraste. La mansión en Miramar contra el departamento pequeño del exilio. La mesa llena de políticos, empresarios y figuras poderosas contra una mesa silenciosa, donde la familia solo intentaba sobrevivir. 1958 significaba lujo, estabilidad, apellido poderoso. 1961 significaba un departamento de 2 cuartos, 5 hermanos compartiendo espacio, y un apellido que ya no abría ninguna puerta. En apenas 3 años pasó de vivir como princesa a vivir como refugiada. Ese contraste la definió. Le enseñó que todo puede desaparecer en segundos, que el poder es frágil, que lo único real es lo que construyes tú mismo.
Pero Cuba no solo les quitó dinero o propiedades, les quitó algo que casi nadie menciona. Les quitó la estabilidad emocional de su madre. María Cristina de las Nieves Santamarina, su madre, nunca se recuperó del exilio. El trauma de perder todo fue demasiado grande. La incertidumbre de esos 6 meses sin su esposo dejó cicatrices que nunca cerraron. Empezó con una copa ocasional para calmar los nervios. Luego se volvió algo diario. Luego algo constante. El alcohol se volvió su refugio contra el dolor. Este es uno de los secretos que Cristina guardó durante décadas. Su madre desarrolló alcoholismo y eventualmente murió como consecuencia directa de esa adicción. Cristina creció viendo cómo el alcohol destruía lentamente a la mujer que antes había sido elegante, fuerte, socialmente brillante. Recuerda esto porque el alcohol va a volver a aparecer en esta historia. Y cuando lo haga, vas a entender el miedo profundo que Cristina sentía de convertirse en su madre. Ese terror silencioso de heredar no solo rasgos físicos, sino también heridas emocionales. Cristina era brillante, destacaba en todo. Tenía una facilidad natural para escribir que llamaba la atención de profesores y compañeros. En 1966, a los 18 años, entró a la Universidad de Miami. El periodismo parecía su destino natural. Todo indicaba que su futuro sería exitoso. Pero ahí llegó uno de los momentos que la marcarían para siempre. Su padre, intentando reconstruir la fortuna familiar en Estados Unidos, invirtió en un negocio que parecía prometer y perdió casi todo. La presión económica volvió a golpear a la familia. Y fue en ese contexto donde llegaron las palabras que definirían la forma en que Cristina vería el mundo durante las siguientes 5 décadas. Ahora la vida la empujó contra una decisión que no era solo difícil, era brutal. Una de esas decisiones que marcan a una persona para siempre porque le dicen exactamente cuánto vale en el mundo de alguien que debería protegerla. Su padre ya no podía sostener los gastos de toda la familia y la situación económica los había alcanzado con una dureza que nunca habían imaginado vivir cuando estaban en Cuba. Solo podía pagar la universidad de uno de sus 5 hijos. Solo uno. Eso significaba elegir quién tendría la oportunidad de construir un futuro profesional sólido y quién tendría que renunciar a ese camino antes, siquiera de intentarlo. Y eligió a Apache, su hijo varón. No hubo una conversación larga, no hubo una preparación emocional, no hubo un intento de suavizar el golpe. La llamó por teléfono y fue directo, frío, práctico, como si hablara de un trámite o de una cuenta pendiente, no de la vida de su propia hija. Le dijo que como padre cubano tenía que mandar a su hermano a la universidad, porque él algún día tendría que mantener a alguien, y que el hijo de alguien la mantendría a ella. Esas palabras no solo fueron machismo en su forma más cruda, más directa, más honesta y más devastadora, porque no venían disfrazadas de preocupación, ni de tradición, venían como una verdad absoluta que él creía incuestionable. Y ese momento se quedó grabado en la mente de Cristina como una cicatriz invisible que nunca terminó de cerrar. Una frase que la acompañaría durante décadas, incluso cuando ya fuera una de las mujeres más poderosas de la televisión hispana. Lo más brutal es la contradicción que hay detrás de todo esto. Ese hombre había sido parte de uno de los imperios editoriales más grandes de Cuba. Había vivido rodeado del poder de la información, del valor real de la educación, del impacto que pueden tener las palabras cuando se usan para construir o destruir. Había visto a su hija destacar académicamente. Había visto su disciplina, su inteligencia, su capacidad para escribir, para analizar, para comunicar, y aún así decidió que su educación valía menos que la de su hermano solo por ser mujer. No fue solo una decisión económica, fue un mensaje profundo sobre el lugar que él creía que ella debía ocupar en el mundo. Fue decirle que su valor no estaba en su mente, ni en su talento, ni en su preparación, sino en su capacidad de ser mantenida por alguien más. Cristina se quedó a 9 créditos de graduarse. 9 créditos, apenas unas materias más, apenas unos meses más,
y habría tenido su título universitario. Ese detalle la persiguió toda su vida, como una espina que nunca pudo sacarse del todo. Cada formulario donde le preguntaban estudios, cada entrevista donde alguien cuestionaba su preparación, cada vez que algún crítico insinuaba que no estaba lo suficientemente preparada para opinar sobre temas serios. 9 créditos, una cantidad absurdamente pequeña en términos académicos, pero gigantesca en términos emocionales. Suficiente para que nunca pudiera decir oficialmente que era graduada universitaria. Y suficiente para que su padre dejara claro exactamente lo que pensaba sobre el valor de una hija frente a un hijo. Y lo más doloroso no fue solo lo que dijo, fue quien lo dijo. Un hombre que había trabajado con escritoras, editoras, periodistas brillantes, mujeres que habían construido carreras sólidas dentro del mundo editorial. Un hombre que sabía perfectamente lo que una mujer podía lograr cuando tenía educación, herramientas y oportunidades. Y aún así eligió creer que su hija estaba destinada a depender de un hombre. Cristina nunca olvidó esas palabras, pero tampoco permitió que la destruyeran. Las convirtió en combustible. Si su padre no creía en ella, ella iba a creer en sí misma. Si su padre pensaba que necesitaba a un hombre para sobrevivir, ella iba a demostrar exactamente lo contrario. La rabia se transformó en ambición. El rechazo se convirtió en disciplina. El machismo se convirtió en la gasolina emocional que alimentaría cada paso de su ascenso profesional. Y hay un detalle que casi nadie menciona de esos años, un detalle que habla de su nivel de determinación. Cristina recibió toda su educación formal en inglés. Eso significa que tuvo que enseñarse sola a escribir profesionalmente en español desde cero, sin mentores, sin profesores que la guiaron en ese proceso, sin una red de apoyo real. La ironía es brutal. La nieta del hombre que controlaba el papel en Cuba tuvo que reaprender el idioma de su propia herencia por su cuenta, practicando, equivocándose, corrigiéndose, repitiendo hasta dominarlo. Y lo hizo mientras trabajaba tiempo completo, mientras veía a su madre hundirse en el alcoholismo, mientras cargaba con el peso psicológico de saber que su propio padre no creía en su futuro académico ni profesional. En 1973, cuando tenía 25 años, recibió una beca de la revista Vanidades, la misma revista que su abuelo había fundado décadas atrás. El destino a veces parece tener un sentido del humor cruel. La revista que en otra vida habría sido parte natural de su herencia ahora la recibía como becaria, como alguien que tenía que empezar desde abajo, como cualquier otra persona. Pero Cristina no era alguien que desperdiciara oportunidades ni que se quedara atrapada en el resentimiento. Entró desde el nivel más bajo y empezó a absorber todo. Hacía lo que le pedían sin quejarse. Escribía lo que le asignaban, aunque no fuera el tema que más le interesara. Aprendía cada detalle del negocio editorial. Llegaba antes que todos, se iba después que todo. Aprendía edición, diseño, fotografía, distribución, logística, producción. No había área del negocio de revistas que no quisiera entender. En las oficinas muchos la veían como una amenaza. Una mujer ambiciosa en un mundo dominado por hombres que no estaban acostumbrados a competir contra alguien con ese nivel de hambre profesional. Pero Cristina ya había sobrevivido cosas mucho peores que un ambiente laboral hostil. Había sobrevivido el exilio. Había sobrevivido el rechazo de su propio padre. Había sobrevivido ver a su madre destruirse lentamente por el alcohol. Miradas incómodas y comentarios pasivo-agresivos en una oficina no la iban a detener. Su crecimiento profesional fue constante y metódico. Pasó de asistente a editora junior, de editora junior a editora, de editora a directora de una revista pequeña llamada Intimidades, que casi nadie conocía y que muchos dentro de la empresa consideraban irrelevante. Y ahí pasó algo que nadie esperaba. Bajo su dirección, esa revista pequeña empezó a vender más que Vanidades.
La revista, fundada por su propio abuelo, estaba siendo superada por una publicación dirigida por la nieta que nunca pudo terminar la universidad por decisión de su padre. Los ejecutivos prestaron atención inmediatamente porque en el mundo editorial hay una regla clara: si alguien convierte algo pequeño en algo rentable, esa persona tiene talento real. En 1979 le ofrecieron dirigir Cosmopolitan en español para toda Latinoamérica. Era el puesto más importante que podía tener una mujer dentro del mundo de las revistas hispanas en ese momento histórico. Cristina tenía 31 años, había logrado exactamente lo que su padre había dicho que nunca necesitaría. Nadie la estaba manteniendo, se estaba manteniendo sola. Durante los siguientes 10 años transformó Cosmopolitan en español en una potencia editorial real. La llevó de ser una publicación más a convertirse en una de las revistas más influyentes y leídas del mercado latino. Cuando decía con orgullo que habían dejado atrás el modelo tradicional de la mujer limitada solo al hogar, no era solo una estrategia editorial ni una frase publicitaria. Era un mensaje profundamente personal, era una respuesta directa a su padre y a todos los hombres que creían que el destino de una mujer era depender de alguien más. Pero ese éxito solo fue el inicio de algo mucho más grande, porque Cristina ya no quería solo influir en lectoras individuales. Quería hablarle a millones de personas al mismo tiempo. Quería televisión. Y lo que vino después fue mucho más difícil de lo que cualquiera imaginaba. En 1989, a los 41 años, tomó el salto más riesgoso de toda su carrera profesional. Univisión le ofreció conducir un programa de entrevistas en horario estelar dirigido al público latino. Era una apuesta arriesgada para todos, para la cadena y para ella. Pero nadie le explicó lo brutal que sería el cambio de un medio escrito a un medio completamente visual. Y Cristina venía del mundo de las revistas, donde puedes editar, corregir, borrar, reescribir hasta que todo suene perfecto. Frente a una cámara, no hay segundas oportunidades. Ella misma confesó años después que tuvo que reinventarse completamente como persona pública. Criticó su propia imagen inicial diciendo que se veía exagerada, ruidosa, llena de accesorios, intentando construir un personaje televisivo mientras todavía buscaba quién era realmente frente a la cámara. Los primeros meses fueron extremadamente duros, ejecutivos dudando de su capacidad, críticos atacando su estilo, otros conductores apostando a que no duraría ni un año al aire. Los ratings iniciales eran mediocres. Los anunciantes dudaban en invertir dinero real en el proyecto. Había rumores internos de cancelación antes de terminar la primera temporada. Cristina prácticamente dejó de dormir. Analizaba cada segmento, ajustaba cada error, cambiaba lo que no funcionaba. No iba a permitir que ese sueño muriera por falta de trabajo o preparación. Pero había algo que nadie había entendido todavía. Cristina conocía a su audiencia, porque era su audiencia. Sabía lo que las mujeres latinas callaban. Sabía los temas que nadie se atrevía a tocar públicamente en televisión abierta: sexo, violencia doméstica, infidelidad, secretos familiares, enfermedades mentales, adicciones, temas que no se hablaban frente a toda la familia, temas que se susurraban en la cocina a medianoche, cuando los niños ya estaban dormidos, y ella tomó esos temas y los llevó a televisión nacional sin miedo, sin suavizarlos, sin disfrazarlos, y eso fue lo que empezó a cambiarlo todo. Los secretos que esas mujeres contaban en voz baja, los que solo se atrevían a decirle a una amiga de confianza, cuando ya no podían más, fueron exactamente los secretos que el show de Cristina sacó de la oscuridad y puso frente a una cámara sin pedir perdón. De repente existía un espacio en televisión donde una mujer latina podía escuchar, por primera vez, que lo que le pasaba no era drama, no era exageración, no era vergüenza familiar, era real, era válido, y no estaba sola. Eso fue lo que cambió el juego, porque mientras otros programas vendían fantasía o chisme, Cristina estaba vendiendo algo que pesa más: alivio, la sensación de que alguien te cree. Y cuando eso ocurre,
La audiencia no solo mira, empezaron a llegar cartas por miles, semana tras semana, como si el buzón se hubiera convertido en un confesionario colectivo. Mujeres contando abuso o infidelidades, adicciones, depresiones que nadie veía, ataques de pánico escondidos detrás de una sonrisa, madres que se sentían rotas y culpables, hijas que no podían hablar en casa sin ser calladas. Muchas no escribían para salir en la tele, escribían porque no tenían a nadie más, y dentro de esas cartas había frases que se repetían con un patrón casi enfermizo. Gracias, por fin, alguien lo dijo. Por fin me siento menos loca, por fin busqué ayuda, por fin me fui, por fin entendí que no era mi culpa. Ese es el tipo de impacto que no se puede fabricar con producción. Eso no es rating por morbo, eso es necesidad humana. Ahí fue cuando el programa dejó de ser un talk show y se volvió algo más peligroso para el sistema. Un servicio público disfrazado de entretenimiento. Porque si una mujer ve a otra decir yo también, se le cae la jaula mental. Y cuando se cae una jaula, el mundo alrededor empieza a temblar. Los ratings primero subieron lento, como probando, y luego se dispararon como si hubieran destapado una presa. Cristina se convirtió en la mujer más vista de la televisión hispana. Y ese tipo de éxito crea algo que siempre aparece cuando alguien rompe un silencio. Un enemigo. Aquí llega la segunda revelación, la que suena a escena de película, pero está documentada con precisión. Lo que el hombre más poderoso de México le exigió cara a cara y la respuesta que nadie se había atrevido a darle jamás. Existe un libro que narra esa reunión con detalle, El Tigre, de Claudia Fernández y Andrew Paxman. Y lo que cuentan es una clase magistral de cómo funciona el poder cuando se siente desafiado. A principios de los 90, Televisa empezó a transmitir el show de Cristina en México. Y en un país donde la televisión familiar era casi religión, el contenido cayó como una bomba. El escándalo fue inmediato, familias conservadoras indignadas, periódicos subiendo el tono, organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia protestando formalmente. Y cuando ese ruido crece lo suficiente, llega inevitablemente a la cúspide, a Emilio Azcárraga Milmo. El tigre, el dueño absoluto del ecosistema. Si no entiendes quién era, imagínalo así. No era un empresario más, era el filtro, el hombre que podía decidir qué veía un país entero y por lo tanto, ¿qué pensaba un país entero? 80 millones de mexicanos con la mirada pasando por su embudo. Carreras que subían o morían con una llamada. Gente que sonreía de nervios cuando sonaba su teléfono. Ese nivel de poder no se discute, se obedece. Y por eso cuando él citó a Cristina en sus oficinas de la Ciudad de México, ella entendió lo que significaba sin que nadie se lo explicara. No era una invitación, era una prueba. El viaje desde Miami fue largo no solo por la distancia, fue largo por lo que cargaba en la cabeza. Horas pensando qué decir, cómo decirlo, cuánto ceder, cuánto pelear. Porque una cosa es ser fuerte en tu set, con tu público, con tu control. Y otra cosa es entrar al despacho del hombre que ha convertido el miedo en una herramienta administrativa. Pero Cristina también cargaba otra cosa. La voz de su padre, la que le dijo a los 18 años que ella no necesitaba educación porque el hijo de alguien la mantendría. Esa humillación vieja se volvió un ancla, no para hundirla, para plantarla. Ella ya había sido descartada por hombres antes, ya había perdido una patria, ya había visto a su familia quebrarse, no iba a llegar hasta ahí para bajar la cabeza. Cuando entró, Azcárraga fue directo, sin rodeos, sin cortesía. Tienes que hacer un programa fresa. En México, fresa en ese contexto significaba lo que el poder siempre quiere, suave, presentable, inofensivo, domesticado. Le estaba ordenando que dejara de tocar los temas que le daban vida al programa, que cortara las venas del show y lo dejara bonito por fuera. Y entonces ocurrió lo impensable. Cristina lo miró y le respondió con una frase que no solo fue valentía, fue una provocación elegante. Mire, Emilio,
Mi programa de fresa no tiene ni las semillas. Esa frase era una bofetada envuelta en humor. Era decirle, lo que tú me pides no existe en mi esencia. No lo tengo, no lo quiero. Y el tigre se rió, porque por primera vez en mucho tiempo, Aileen no estaba temblando. Pero ella no se quedó en el chiste. Ahí es donde se ve el hierro. Cristina le remató con algo todavía más peligroso. Mi programa es para mi gente en Estados Unidos. Lo que hablamos es la realidad que vivimos. Así que usted tiene que elegir, o lo mantiene al aire o lo cancela. Eso fue un ultimátum. Una mujer exiliada, sin el blandaje de un conglomerado mexicano, diciéndole al dueño del imperio que no iba a cambiar nada. En la cara, en su oficina, en su territorio. Nadie le hablaba así al tigre. Por eso la frase que soltó después quedó como un sello cultural. Esta cubanita tiene huevos. No era halago, era sorpresa de ver a alguien con columna vertebral en un lugar donde la columna vertebral se compra o se quiebra. El resultado fue un compromiso que en realidad fue una victoria para ella. Azcárraga la movió del Canal 2 al Canal 9, un castigo político. Una manera de recordar que él seguía moviendo las piezas. Pero ese castigo se convirtió con los años en ironía pura, porque el Canal 9 terminó transformándose en una red nacional fuerte. Y cuando eso pasó, ¿quién estaba en horario estelar? Cristina. Ella no solo no se dobló, convertía los golpes en escalones. Pa'lante, para adelante. Ni siquiera el tigre pudo domesticarla. Y entonces el fenómeno explotó a nivel histórico. El show se volvió un monstruo de audiencia. Ganó 12 premios Emmy. Llegó a decenas de millones de hogares en Estados Unidos, Latinoamérica y hasta Europa. Cristina recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y fue la primera personalidad de la televisión hispana en lograrlo. La primera, la que abrió una puerta que antes ni existía para ese mundo. La revista Time la nombró entre los hispanos más influyentes. Una encuesta de People, en español, la colocó como la personalidad más confiable de la televisión hispana. Y ese dato pesa porque implica algo íntimo. No la veían solo por entretenimiento, la veían porque creían en ella. Las mujeres organizaban su rutina alrededor del horario del programa. Posponían citas, movían pendientes, callaban la casa. Porque cuando Cristina salía al aire, era como si una voz dijera lo que muchas no podían decir en voz alta. Durante 21 años y más de 3.000 programas, Cristina fue una institución. Por ese sofá pasó todo el que importaba en el mundo latino. Si eras estrella, tarde o temprano ibas a acabar ahí. Y en la cima, eso se siente como invencibilidad. Pero aquí es donde el guión se vuelve más cruel. Porque el éxito no protege de nada. El éxito solo hace que tu caída sea más ruidosa. Y mientras el mundo la aplaudía, su vida privada estaba llena de grietas. Antes de Marcos, Cristina se había casado con Tony Menéndez, un bombero y agente inmobiliario. Tuvieron una hija, Cristina Amalia, a quien llamaban Titi. El matrimonio duró 7 años, y lo que lo destruyó no fue un escándalo romántico de telenovela, fue algo más silencioso y más común. Él no soportaba su ambición. Cristina lo dijo sin adornos. Se divorciaron porque él no era ambicioso y ella sí. Le molestaba que ella trabajara tanto, que quisiera tanto, que avanzara tanto. Es el mismo veneno de fondo que ya conocía. El machismo que no grita, pero resiente. El machismo que no te pega, pero te castiga emocionalmente por brillar. Imagínate ese contraste. En el trabajo, millones la celebraban. En casa, su pareja la miraba como si su éxito lo humillara. Y cuando eso pasa, el hogar deja de ser refugio y se vuelve juicio diario. Después del divorcio, Cristina cayó en una depresión profunda. Tenía 35 años, una hija pequeña, y aunque por fuera ya era una mujer fuerte, por dentro se sentía fracasada, como si el guión que había jurado romper se estuviera repitiendo de otra forma. Gloria y Emilio Estefan intentaron sacarla de ese agujero y la invitaron a girar con Miami Sound Machine.
que todavía no era el monstruo mundial que después sería. Cristina aceptó porque necesitaba escapar, respirar, moverse, y en esa gira conoció al bajista, Marcos Ávila. Cola de caballo, una sonrisa que la desarmó, joven, músico, ferente, con una energía que no le pedía que bajara el ritmo, que no le exigía que se hiciera pequeña. Y sí, era 11 años menor. En la cultura latina de los 80, eso era un escándalo automático. Una mujer mayor con un hombre joven. Murmullos, juicios, señalamientos. Cuando su padre se enteró, dijo lo típico, que no duraría más de 5 años. Y Cristina le respondió con una frase que revela el tipo de mujer que era. No importa, serán los 5 años más ricos de mi vida. Se casaron en 1984. Y no fueron 5 años, fueron décadas. Su padre murió sin ver ese matrimonio romperse, porque no se rompió. Y lo más impresionante no fue solo que Marcos se quedara, fue lo que hizo por amor. Un sacrificio que casi nadie menciona y que dice más de él que 1000 discursos. Miami Sound Machine estaba despegando. La banda que había tocado en eventos pequeños estaba a punto de conquistar el mundo. Gloria Estefan se estaba convirtiendo en estrella global y Marcos renunció. Se bajó del tren justo cuando estaba por volverse histórico. No por falta de talento, no por conflicto, por ella, por Cristina. Piensa el tamaño de esa decisión. Mientras el mundo veía a Gloria ganar Grammys y convertirse en ícono, Marcos eligió ser el hombre que sostiene la estructura detrás de la mujer más poderosa de la televisión hispana. Pudo haber buscado su propio brillo. Eligió ser rock. Y eso, en un mundo lleno de hombres que se quiebran si su pareja brilla más, es rarísimo. Cristina lo dijo con una claridad brutal. Ella decidió que Marcos sería el viejito con el que se iba a morir. Y él respondió con amor grande, no de palabras, de acto. Renunció a su camino de fama y se convirtió en su manager, su compañero, su sostén. Juntos tuvieron un hijo, John Marcos, nacido en abril de 1986. Y aquí, justo aquí, la historia se tuerce hacia un lugar que mucha gente no espera, porque no es glamour, no es premios, no es rating, es miedo real. Desde pequeño, Cristina sentía que algo no estaba bien con John Marcos. No era una intuición ligera, era esa sensación persistente que una madre no puede apagar, incluso cuando todo afuera está bien. Los años pasaron, el niño creció y esa sensación no desaparecía. A los 19 años llegó el diagnóstico, trastorno bipolar. Pero antes del diagnóstico, ocurrió el episodio que la marcó para siempre, el que conecta con la tercera revelación, lo que ocurrió en el 5º piso de un estacionamiento. ¿Y por qué tardó años en poder contarlo? John Marcos estaba en su carro, arriba en un 5º piso, mirando hacia abajo. Sintió el impulso de saltar, no como una idea dramática, como un tirón físico, como si la mente te empujara a terminarlo todo de golpe. Cristina contó después que en ese momento entendió que no era simple tristeza, era algo serio, oscuro, peligroso, y ella no sabía qué hacer porque no sabía qué tenía. Esa impotencia mata por dentro, porque te das cuenta de que el amor no siempre alcanza si no sabes contra qué estás peleando. Y entonces sucede lo que define la esencia de esta historia. John Marcos no saltó. En lugar de rendirse al impulso, se subió al carro, encendió el motor y manejó al hospital Larkin, que estaba cerca de la casa de su madre. Fue directo al piso psiquiátrico y se firmó él mismo, se internó él solo. Un joven de 19 años, en el punto exacto donde muchos se pierden, tuvo la lucidez de reconocer que necesitaba ayuda y la fuerza de buscarla por sí mismo. Cristina hablaba con dolor, sí, pero también con orgullo. Orgullo del tipo que nace cuando ves que tu hijo eligió vivir. Detente un segundo y piénsalo. ¿Cuántos jóvenes en una crisis así tienen esa claridad? ¿Cuántos tienen la energía para hacer el recorrido, cruzar la puerta, pedir ayuda,
quedarse. John Marcos lo hizo, pero ese no fue el final del terror para ella. Cristina también descubrió que su hijo se autolesionaba. Cortes escondidos, señales bajo la ropa, dolor convertido en ritual silencioso. Y ahí ella hizo algo que muchas personas no hacen porque les da miedo enfrentar la verdad. Se metió al proceso con él. Empezó a ir con la psiquiatra, con su hijo, para aprender juntos. No para juzgarlo, no para arreglarlo con sermones, sino para entender, para acompañar, para sostener. Y así como ella misma lo dijo, le salvó la vida. Y aquí es donde el relato empieza a apretar, porque todo esto no es solo una historia triste, es la explicación de por qué Cristina, la mujer que parecía indestructible en televisión, tenía un miedo íntimo que nunca se veía en cámara. El miedo a repetir la historia de su madre, el miedo al alcohol, el miedo a la caída privada mientras el mundo te aplaude. Y por eso lo que viene después, la cuarta revelación, pega tan duro porque no se trata del show, se trata de identidad, de legado y de la línea fina entre sobrevivir y convertirte en lo que juraste no ser. Descubrir que alguien que amas estaba sufriendo en silencio es una clase de culpa que no se va con una disculpa ni con un abrazo, porque lo que te mata no es solo el dolor de esa persona, es darte cuenta de que las señales estaban ahí todo el tiempo y tú no supiste leerlas, no por falta de amor, sino por falta de herramientas, por ignorancia heredada, por una cultura entera que te entrenó para mirar hacia otro lado y decir: se le va a pasar. Cristina entendió eso tarde, pero cuando lo entendió hizo algo que en la comunidad latina todavía se considera casi un acto de rebeldía. Lo habló en voz alta. Ella usó su plataforma para hablar de salud mental en la comunidad latina, cuando todavía era un tabú casi religioso. En esa generación, y en muchas casas hasta hoy, la depresión se confundía con flojera, la ansiedad con nervios, la terapia con locura y el psiquiatra con vergüenza. Había familias que escondían a un hijo enfermo como si escondieran una mancha. Y Cristina decidió romper esa lógica con la cosa que más miedo le daba a la gente: decirlo en televisión nacional. Habló de su hijo, explicó que era el trastorno bipolar, llevó especialistas, puso lenguaje donde antes solo había superstición y normalizó algo que parecía prohibido: pedir ayuda profesional sin sentirte menos hombre, menos madre, menos familia, menos latino. Claro que le llovió crítica. Siempre pasa. Hubo quien la acusó de exponer a la familia, de lavar los trapos en público, de hablar de cosas que no se dicen, pero por cada crítica llegaron miles de mensajes de madres agradecidas, madres que por fin entendían por qué su hijo se apagaba de golpe, por qué se aceleraba, por qué se volvía irreconocible, por qué no era capricho ni mala crianza. Cristina dijo una frase que suena simple, pero describe un continente entero. Casi ningún nerino entiende lo que es una enfermedad mental, y si lo sufre por dentro, no quiere ir al psiquiatra porque le van a decir que está loco. Esa frase no es solo diagnóstico social, es el mapa del miedo. Y lo más importante es que en su caso, hubo un final esperanzador dentro de tanta oscuridad. Hoy John Marcos tiene 38 años, está estable, vive en casa de Cristina, y ella lo dice con gratitud, con esa mezcla de alivio y cicatriz. Gracias a Dios está bien después de tantos años con la enfermedad. Eso parece un cierre, una victoria, un ya pasó. Pero no, porque mientras Cristina peleaba por salvar a su hijo, la industria que ella ayudó a construir le estaba preparando una traición que no solo iba a tumbar su carrera, iba a tocarle la identidad. Y aquí empieza la parte que duele porque no es tragedia romántica, es frialdad corporativa. En noviembre de 2010, después de 21 años al aire, Univisión tomó una decisión que nadie esperaba y que, peor aún, nadie le explicó con humanidad. Cancelaron el show de Cristina. Ella tenía 63 años.
Le faltaban exactamente 2 años para retirarse con honores, para cerrar como se cierra una era, con una despedida digna, con una fiesta, con su gente, con sus empleados, con el equipo que había sido familia. No le dieron esos 2 años, le arrancaron el final. Cuando le dieron la noticia, Cristina quedó en shock, no por ingenua, sino porque hay una parte de ti que cree que la lealtad se paga con lealtad. Ella misma lo contó. Le dijo a la persona que le comunicó la decisión que no lo podía creer, que si de verdad la estaban votando. Y la respuesta fue cobarde, tibia, típica de oficina. No, no, tú vas a seguir haciendo especiales para la cadena. Era una forma elegante de decir, cállate, no hagas ruido, no lo tomes personal, sigue sirviendo de vez en cuando. Y ahí apareció la Cristina real, la que no mendiga dignidad. Respondió con una frialdad que en realidad era defensa. Dice, ¿quién? Yo no voy a hacer ningún especial para esta cadena. Bye. Y se fue. Luego vino una escena chiquita, pero devastadora porque ahí se ve el golpe de verdad. Lejos de cámaras, se subió al carro con Marcos. Fueron a un bar, pidieron 2 martinis, se miraron a la cara, y lo que ella preguntó no fue ¿qué voy a hacer ahora? Preguntó algo más infantil, más humano, más roto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué fue eso? Porque todavía en el bar no entendían qué había pasado, no lo podían creer. Ese momento es importante porque muestra que el despido no fue solo una decisión laboral. Fue un corte emocional. Fue que te sacan el piso y te dejan caminando en el aire. Años después, Cristina explicó la razón real con una honestidad brutal que desnuda a toda la industria. No te sacan cuando te va mal. Te sacan porque buscan gente más barata esperando en la puerta. Tú cuestas un billetazo y entonces llega alguien joven, con hambre, que cobra una fracción. Lo hace peor, no conecta, no pega, pero cuesta una fracción. Ella lo dijo con desprecio porque lo vio claro. Al final, todo se redujo a un número en una hoja de cálculo. 21 años de servicio, 12 Emmys, millones de hogares, miles de entrevistas, miles de vidas tocadas, y lo único que importó fue el costo. La comparación duele porque es cinematográfica. 1989, una mujer desconocida entra nerviosa a un estudio. 2010, la reina sale por la puerta de atrás. 21 años comprimidos en un golpe seco. Y lo más cruel es imaginar a los ejecutivos que firmaron la decisión sin entender lo que ese programa significaba para millones de mujeres, porque para ellos Cristina no era voz, ni historia, ni comunidad, era presupuesto. Cristina lo dijo sin filtros. Se sintió como una porquería de persona. Y lo que la destrozó no fue solo el adiós, fue el detalle simbólico. Le quedaban 2 años para retirarse con honores, con una despedida bonita, con sus empleados, y no esperaron ni eso. Tenía alrededor de 30 empleados que dependían de ella, 30 familias, y encima tuvo que ser ella quien diera la noticia. Nos votaron, a mí me votaron, nos fuimos todos. No solo la votaron a ella, se llevaron a todo un ecosistema que giraba alrededor del show. Es el tipo de final que te hace dudar de todo lo que construiste. Y aquí el palante ya no funcionó como mantra automático, porque cuando tu vida entera está hecha de avanzar, la quietud se siente como muerte. Lo que vino después fue la etapa más oscura, una depresión que la consumía. Ella lo explicó así, simple y devastador. Me deprimí espantosamente porque llevo trabajando desde que tengo 16 años y no me encontraba sentada en mi casa sin nada que hacer. No era solo perder un empleo, era perder identidad. Durante 21 años, Cristina Saralegui había sido el show de Cristina. Sin el show, ¿quién era ella? Se despertaba sin agenda, sin producción, sin entrevistas, sin público, sin esa adrenalina que te da propósito. El silencio de la casa se volvía una tumba. Las horas se volvían eternas. Por primera vez en casi 5 décadas, no tenía trabajo y eso la estaba matando por dentro.
Y entonces aparece el monstruo que ya estaba sembrado desde la infancia, el que te dije que guardaras en la mente desde el principio, el alcohol. Porque esto no fue se tomó unas copas. Fue el inicio de un patrón aterrador que conectaba directo con el destino de su madre. La madre de Cristina murió por alcoholismo. Cristina creció viendo cómo el alcohol le robaba la elegancia, la cordura, la presencia, la maternidad, y ahora en el vacío del despido, empezó a beber. Beber y llorar, beber y hundirse, beber y perderse, el dolor del despido, la crisis de su hijo, la sensación de no tener propósito, todo mezclado con alcohol, formando un ciclo que se alimenta solo. Ella lo confesó con una frase que da escalofríos por lo que implica. Tengo un borracho malo. Eso significa que el alcohol no la ponía alegre, ni cariñosa, ni social. La transformaba en una versión oscura de sí misma. Agresiva, deprimida, incontrolable. El mismo demonio que había visto en su madre, apareciendo en su propia garganta. Y ahí es donde la historia se vuelve insoportable, porque entiendes el pánico real. No era solo me estoy destruyendo, era me estoy convirtiendo en ella, en lo que más temí. Y aquí entra Marcos, el hombre que dejó su propia ruta de fama por ella, el que aguantó décadas como roca sin resentimiento, y que entendió algo básico. A veces el amor suave no salva, a veces necesitas una sacudida que te humille lo suficiente como para despertarte, una frase que te atraviese como cuchillo. Por eso la cuarta revelación no es una charla bonita, es una pregunta brutal, diseñada para golpear justo donde duele. Una noche, Marcos le hizo la pregunta que la obligó a elegir entre su legado o terminar como su madre. ¿Quieres ser recordada como una gran periodista o como una vieja borracha? Imagínate escuchar eso del hombre que más amas, del que te ha visto ganar, perder, levantarte, romper. Vieja borracha, no fue un insulto al azar, fue un espejo, fue ponerle enfrente la imagen de su madre, fue recordarle su peor pesadilla con 2 palabras. Marcos sabía exactamente dónde pegar, porque sabía que la lógica no iba a funcionar, que los discursos no iban a servir, que el amor ya no era suficiente. Necesitaba asustarla de vuelta a la vida, y funcionó. Ese fue el punto de quiebre. Cristina dejó de beber completamente, de un día para otro, como quien corta una cuerda antes de caer al vacío. Eligió su nombre, eligió su historia, eligió no convertirse en su madre. Y por un momento parece que ahí termina el arco, pero las tragedias no habían terminado, porque la vida todavía le iba a cobrar otro golpe por el lado más íntimo, la familia. En 2017, 7 años después del despido, murió Iñaki Saralegui, el hermano menor, el que te pedí que no olvidaras desde el principio. No era un hermano de lejos. Cristina lo crió casi como a un hijo. Ella misma lo dijo. Yo fui quien lo crió, y su hija decía que Iñaki era como su hijo mayor. Era su mano derecha, su asistente personal, su sombra fiel, la persona en la que más confiaba después de Marcos. Necesitó un trasplante de hígado y pasó 5 meses luchando en el hospital. 5 meses de esperanza e incertidumbre. 5 meses viendo cómo alguien se apaga poco a poco. Y al final perdió la batalla. Iñaki murió el 2 de mayo de 2017. El mensaje que Cristina publicó fue desgarrador, porque ahí no hay personaje público, solo hermana madre. Anoche mi hermano, Iñaki, falleció después de una batalla de 5 meses en el hospital. Tras un trasplante de hígado, siempre estarás en mi corazón. Te amo. Y si lo piensas, ese golpe llega justo donde ya estaba herida. Después de perder el show, después de coquetear con el alcohol, después de salvar a su hijo, pierde al hermano que era familia dentro de la familia. Es como si la vida le recordara que puedes ganar frente a millones y aún así perder en silencio. No hay palabras para describir lo que significa perder a alguien que criaste. Alguien que fue tanto hermano como hijo, porque no solo se te muere una persona, se te muere una época completa, se te rompe el último hilo que te amarraba a la niña de Miramar, a la familia que existía antes del exilio,
antes de que Cuba los triturara y los volviera otra cosa. Iñaki era eso para Cristina, el último vínculo con una infancia que ya era fantasma. Y cuando él se fue, ella no solo perdió a un ser querido, perdió el ancla. Y cuando miras el inventario de pérdidas, entiendes por qué su alma casi se rinde. Su madre, muerta por el alcohol, su hermano menor, muerto después de una pelea brutal con un trasplante que no alcanzó, su carrera arrancada por ejecutivos que solo ven números, todo eso mientras ella estaba fuera del aire, sin la plataforma que había sido su identidad durante 2 décadas, y como si fuera poco, su propio cuerpo empezó a traicionarla. Como si el destino le dijera, no te basta con haber perdido gente, ahora vas a perder control de ti misma. Cristina fue diagnosticada con ataxia, una enfermedad hereditaria que daña el sistema nervioso de forma progresiva, lenta y cruel, porque no te mata de golpe. Te va quitando pedazos, debilidad muscular, problemas de equilibrio, dificultad para hablar, y en su caso el cuadro se volvió todavía más peligroso, porque la enfermedad provocó acumulación de agua en el cerebro. Algo que no suena dramático hasta que entiendes lo que significa: cirugía cerebral. Una operación delicada, de esas donde 1 milímetro cambia todo, donde puede salir bien o puede salir con secuelas para siempre. La mujer que había mirado al tigre Azcárraga a los ojos sin parpadear, ahora dependía de médicos y enfermeras para lo más básico. La mujer que dominó cámaras durante décadas, ahora luchaba por caminar en línea recta como si el piso se moviera bajo sus pies. Y lo más duro es que ella misma lo explicó de una manera que te revela el terror real, porque lo vivió en su propia sangre, no como teoría. Dijo que su hermano Francisco también la tenía y estaba en silla de ruedas y que su padre murió de eso. Y remató con algo que parece consejo médico, pero en realidad es una alarma existencial. Hay que darse terapias y dejar de tomar alcohol. El estrés también lo ocasiona. Ahí está la ironía cruel, casi una broma macabra. El alcohol que casi la destruye también empeoraba la misma enfermedad que había matado a su padre. Como si el cuerpo le estuviera diciendo, si vuelves a esa botella, no solo te hundes, te aceleras hacia la misma muerte que viste de niña. En 2016, mostró en redes sus terapias físicas, después de la operación, y eso es otra parte que poca gente dimensiona, porque la palabra terapia suena suave, pero lo que significa es volver a aprender cosas que dabas por hechas, volver a educar a tus músculos como si fueras un bebé, repetir movimientos ridículos miles de veces hasta que el cuerpo vuelve a obedecer. Después de la cirugía, ella cojea un poco y usa silla de ruedas para distancias largas, pero cuando en 2017 regresó a Univisión para una visita, Marcos insistió en que usara la silla, y la respuesta de Cristina fue la misma esencia de su personalidad en una sola línea, orgullosa, con dignidad en bruto, primero muerta antes que entrar a Univisión en silla de ruedas. Esa era Cristina Saralegui, incluso rota, incluso enferma, incluso traicionada, negándose a verse débil frente a la gente que la votó como si fuera reemplazable. Como si no bastara, también mencionó una forma rara de artritis genética y que le ponen una medicina experimental que Marcos le administra, y años antes, en 2015, fue operada de catarata. El cuerpo que la había cargado durante décadas de pelea estaba cobrando la factura, no con una sola cuenta, sino con varias, acumuladas como si el tiempo le estuviera pasando todo junto, porque ya no había cámaras que entretuvieran el dolor. En medio de esa tormenta, Cristina intentó volver a la televisión, como quien intenta volver a respirar después de casi ahogarse. En 2011 lanzó Pa'lante con Cristina en Telemundo, y duró 1 año. Y aquí viene un detalle que retrata su psicología mejor que cualquier análisis. Ella misma dijo que no se encontraba, que se sentía como una mujer que le pega los tarros al marido cada vez que empezaba el show. Es una imagen fuerte, casi vulgar, pero perfecta, porque describe culpa, lealtad, identidad. Cristina era leal como un perro viejo, lo dijo así. Y en su cabeza, trabajar para la competencia era traición.
aunque Univision la hubiera traicionado primero. El público lo notó, los ratings lo dijeron, el experimento fracasó y Cristina desapareció de la televisión, como si el golpe hubiera sido tan grande que ya no se trataba de regresar, sino de sobrevivir. Y entonces llega otra revelación que duele porque te enseña cómo funciona la farándula cuando se apagan las luces. Después de décadas entrevistando a las estrellas más grandes, Cristina descubrió algo que te deja frío. Casi no tenía amigos verdaderos. En una entrevista dijo que solo 2 personas habían sido amigas de verdad: Gloria Estefan y Celia Cruz. Solo 2. Y cuando habló de Thalía, derribó el mito de esa cercanía que el público juraba real. Dijo que ni siquiera le presentó a sus hijos, y que quien en verdad era su amiga era la mamá de Thalía. Esto no es chisme. Esto es autopsia de industria. Las fotos sonrientes en alfombras rojas, los abrazos efusivos frente a cámaras, las declaraciones de cariño. Todo puede ser actuación, imagen, conveniencia, y cuando ya no estás en el aire, cuando ya no tienes el poder del micrófono, descubres quién se quedaba por ti y quién se quedaba por tu plataforma. Piensa lo que significa poder contar a tus amigos reales con los dedos de una mano, y que te sobren dedos después de haber visto pasar miles de personas por tu vida. Es el tipo de conteo que muchos hacen en silencio cuando se cae una etapa, cuando pierdes el trabajo, cuando enfermas, cuando ya no eres útil y de pronto el teléfono se queda quieto. Pero Gloria y Emilio Estefan siguieron ahí, los mismos que la conectaron con Marcos, los mismos que se quedaron, demostrando que en ese mundo la lealtad es excepción, no regla. Cristina desapareció de la televisión durante 14 años, y ese silencio alimentó rumores como bestias, que estaba en silla de ruedas permanentemente, que era alcohólica, que estaba quebrada, que estaba destruida, porque a la gente le encanta ver caer a alguien que fue gigante, como si necesitara esa caída para sentir equilibrio. Y entonces, en enero de 2024, a los 76 años, reapareció en Despierta América, y el momento fue eléctrico precisamente por eso, porque eran 14 años sin verla. 14 años de especulación, y de pronto ahí estaba, con su pelo rubio, su voz inconfundible, y esa energía que nadie podía imitar aunque lo intentara. Y lo primero que hizo fue lo que siempre hizo: no pedir permiso, no mendigar compasión, reventar el mito con ironía. Dijo que se la pasa súper bien, que no la desenterraron de ningún lado, que no llegó en silla de ruedas, que no es alcohólica, que no es drogadicta, que no está quebrada, y remató con una lógica que humilla a los que inventan historias. Con todo lo que trabajé, nosotros que éramos dueños de 3 estudios, vamos a estar quebrados, es que son brutos. Esa era la Cristina que el mundo recordaba, directa, sin filtros, negándose a ser víctima aunque lo hubiera sido en 1000 sentidos. Pero lo más revelador no fue lo que negó, fue lo que explicó. Dijo que por eso no está en redes, por eso no quiere trabajar más. Porque ahora está aprendiendo a ser mujer, a ser abuela, a ser mamá, a ser hija, a ser todo lo que no pudo ser cuando estaba trabajando hasta la pelusa. Y ahí está el giro más humano de todo este arco. La mujer que sacrificó la vida por la carrera, ahora recuperando la vida porque ya no tiene que demostrarle nada a nadie. Su hija Titi le dio 2 nietos, Dominic y Cristina Marie, y por primera vez Cristina podía ser abuela sin vivir con el reloj de los ratings en el cuello. Podía ir al parque sin correr a grabación, podía ver películas sin revisar guiones al mismo tiempo, podía estar presente de una forma que muchas madres famosas no logran aunque amen a sus hijos. Y lo que cierra esta parte con un golpe existencial es lo que dijo sobre su futuro. Dijo que se encontró a sí misma, que está alimentando su alma, que se está preparando para el viaje más lindo de su vida, cuando ya no esté en este planeta. A los 77 años, hablar de la muerte con serenidad no es depresión, es aceptación. Es alguien que ya vio suficiente para no tenerle miedo al final. Alguien que ya perdió el control tantas veces que entendió lo único que puede controlar es
cómo se despide. Y ahora, lo que pediste como remate oculto, lo que casi nadie entiende de verdad cuando escucha la palabra ataxia, no es una anécdota médica, es una maldición familiar que persiguió a los Saralegui durante generaciones. Su hermano Francisco la tiene y está en silla de ruedas. Su padre murió de eso. Y el peso simbólico es brutal, porque el mismo hombre que la despreció por ser mujer, el mismo que eligió al hermano sobre ella, terminó derrotado por la misma enfermedad que ahora amenaza a sus hijos. Como si la vida le hubiera cobrado con el único lenguaje que no se puede manipular, el cuerpo. Cristina vio a su padre perder control, vio la enfermedad consumirlo lentamente, y años después vio a su hermano terminar en silla de ruedas, incapaz de dar un paso, y ahora ella carga con la misma amenaza, no como concepto, como destino tocándole la puerta. Cuando la operaron del cerebro por la acumulación de agua, los médicos no podían prometerle que volvería a caminar. La recuperación era larga, dolorosa, incierta, de esas donde cada semana te enseña humildad, donde un día avanzas y al otro retrocedes, donde tu orgullo se rompe a pedazos y tienes que reconstruirte sin aplausos. Y aquí es donde quiero que me pegues el siguiente tramo, porque lo que viene se presta perfecto para el cierre emocional que tú estás construyendo. La imagen de una mujer que lo tuvo todo frente a cámaras y que tuvo que aprender a caminar otra vez lejos de ellas, decidiendo si su legado era la fama o la dignidad de seguir viva. 3.000 programas, 100 millones de personas viéndola cada semana. Y aún así, la industria la trató como si fuera reemplazable. Pero lo que casi nadie entiende es que el golpe no fue solo laboral, fue físico, fue humillante, fue existencial. Cristina Saralegui, la mujer que caminó alfombras rojas en Hollywood, la mujer que recibió una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama, la mujer que miró al hombre más poderoso de México sin que le temblara la voz, esa misma mujer tuvo que aprender a caminar de nuevo como un bebé, literal, paso a paso, pegada a las paredes, cayéndose, levantándose, volviendo a intentarlo aunque el cuerpo le gritara que ya era suficiente. Y aquí está el detalle que vuelve esto más fuerte, más íntimo, más humano. En 2016, publicó videos de sus terapias físicas, no como espectáculo, no como lástima, sino como un mensaje, como si dijera: mírenme bien, me quitaron el programa, pero no me quitaron la voluntad. Ahí estaba la reina de la televisión hispana sudando, esforzándose, apretando los dientes por un simple paso. Después otro más. Para alguien como ella que había vivido entre cámaras, maquillaje, luces, mostrarse así no era debilidad, era guerra abierta. Y la gente lo sintió. Los comentarios se llenaron de mujeres que crecieron viéndola, mujeres que por primera vez la veían sin trono, sin set, sin control, peleando con su propio cuerpo como si fuera una batalla privada convertida en ejemplo público. Hoy Cristina camina, sí, pero cojea, y para distancias largas necesita silla de ruedas. Y aquí viene un momento que dice todo sobre quién es ella, un momento que define su carácter mejor que cualquier premio, mejor que cualquier rating, mejor que cualquier portada. En 2017, después de años alejada, la invitaron a El Gordo y la Flaca. Una visita, un saludo, un gesto de buena voluntad por parte de la misma cadena que la había tirado por la puerta de atrás. Marcos insistió en que usara la silla de ruedas. Era lo lógico, era lo seguro. El recorrido desde el estacionamiento al estudio era largo. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué sufrir? Y Cristina respondió con una frase que suena exagerada hasta que entiendes de dónde viene. Primero muerta antes que entrar a Univisión en silla de ruedas. Detente un segundo. Eso no era orgullo vacío. Era dignidad de superviviente. Ella no iba a darles la satisfacción de verla rota en el lugar donde la humillaron. No iba a regalarles esa imagen. Así que entró caminando, aunque doliera, aunque costara, aunque cada paso fuera una pelea contra su propio sistema nervioso. Entró con la cabeza en alto porque Cristina Saralegui no se arrodilla ante nadie. Nunca lo hizo.
ni siquiera cuando el cuerpo le pide rendición. Y lo más duro es que la ataxia ni siquiera es la única guerra. Su cuerpo le declaró batalla en varios frentes al mismo tiempo. Tiene una forma rara de artritis genética, tan rara que lo normal no alcanza, y por eso le pusieron una medicina experimental, una inyección en la pierna. Y aquí viene un detalle íntimo que vuelve esto más pesado, porque no es una historia de famosa con doctores, es una historia de pareja real sosteniéndose en lo más crudo. Quien le pone esa inyección no es un médico, es Marcos, su esposo, el hombre que dejó la banda cuando la fama mundial ya estaba tocando la puerta, el mismo que la salvó del alcohol con una sola pregunta, el mismo que ha estado a su lado en cada caída. Cada mes Marcos le inyecta esa medicina, años haciéndolo. Un ritual silencioso, un acto de amor que nadie aplaude. Una manera de decirte yo no me fui cuando llegaron los aplausos y tampoco me voy ahora que llegaron las agujas. Cristina dice que esa medicina le ha ayudado enormemente, que sin ella el dolor sería insoportable, que Marcos una vez más la mantiene de pie. Y como si eso no bastara, en 2015 la operaron de cataratas. La mujer que había mirado a millones a través de una cámara empezaba a perder la vista. Cataratas, ataxia, artritis rara, cirugía cerebral, dificultad para caminar. Es una lista que aplasta a cualquiera. Cualquier otra persona habría dicho ya, se acabó, me rindo. Pero Cristina no es cualquier otra persona. A sus 77 años se niega a rendirse, se niega a quedarse en cama, se niega a dejar que las enfermedades la definan. Y cuando le preguntan cómo lo hace, su respuesta no es motivación barata, es disciplina cruda. Hay que darse terapias y dejar de tomar alcohol. El estrés también lo ocasiona. No suena poético, suena real. Porque ella sabe lo que pasa cuando te descuidas. Ella ya vio el alcohol destruir a su madre. Ella ya sintió el alcohol jalándola cuando la botaron. Y ella eligió cortar ese hilo para siempre. Ahora hay otro detalle que quiero que quede más pesado, porque rompe por completo la narrativa de pobrecita destruida que tantos quisieron vender después del despido. Cristina y Marcos no solo eran esposos, eran socios, dueños, construyeron un imperio juntos, 3 estudios de televisión, productoras, negocios, inversiones, ladrillo a ladrillo, mientras la gente decía que estaba quebrada, mientras inventaban que había caído en ruina. Ella se reía. ¿En qué cabeza cabe que con todo lo que yo trabajé en mi vida, que nosotros, que éramos dueños de 3 estudios de televisión, vamos a estar quebrados? Es que son brutos. Ese golpe de realidad es importante porque demuestra algo que su padre jamás entendió. La mujer que según él iba a ser mantenida por el hijo de alguien, terminó siendo dueña de su propia máquina, terminó dando trabajo, terminó creando estructura, terminó construyendo un mundo donde ella no le debía permiso a nadie. Y aquí el contraste se vuelve perfecto, casi cruel. Su padre le negó la universidad por ser mujer. Le quitó esa última parte, la dejó con esa espina de los créditos que le faltaron. Pero aún así, sin ese papel, sin esa validación, Cristina Saralegui construyó más de lo que su padre habría podido imaginar. Esa es la venganza más elegante. No se la restregó con gritos, se la restregó con hechos, y para rematar, porque esto necesita expansión sin cortar nada, viene el dato que convierte todo en nuevo capítulo. En junio de 2025, a sus 77 años, Cristina regresó oficialmente a la televisión con una entrevista exclusiva a Karol G. Y el simbolismo es brutal, porque Karol representa exactamente lo que Cristina defendió toda su vida, una mujer latina abriéndose camino en una industria dominada por hombres, hablando sin filtros, siendo ambiciosa sin disculparse, inspirando a millones. Ese encuentro no es una entrevista más, es una escena generacional. La reina que pavimentó el camino y la estrella que lo camina. El pasado y el presente chocando en el mismo set, como un espejo.
Pero Cristina ya no es la misma de antes, y este matiz es clave. Ya no necesita demostrarle nada a su padre. Ya no tiene que pelear con tigres para defender su voz. Ya no vive para ganar batallas. Ella pasó toda su vida avanzando con esa frase cubana como mantra. Para adelante, para adelante, para atrás, ni para impulso. La usó cuando huyó de Cuba siendo niña, cuando su padre la descartó, cuando enfrentó a Azcárraga, cuando su hijo estuvo al borde, cuando Univisión la botó, cuando el alcohol la tentó, cuando el cuerpo empezó a fallar, siempre para adelante. Pero ahora por primera vez encontró paz en quedarse quieta. Y eso no es derrota, es el nivel más alto de victoria. Porque solo quien vivió décadas corriendo puede entender lo que significa por fin descansar sin culpa. Y aquí es donde la historia se vuelve redonda. La nieta del zar del papel que perdió todo en Cuba, la hija del hombre que le negó la universidad por ser mujer, la madre del joven que se firmó solo en un psiquiátrico para salvarse, la esposa del músico que dejó la fama por amor, la reina destronada que se negó a caer. Todas esas Cristinas existen en una sola mujer, y todas esas batallas formaron a alguien que hoy se prepara para su último viaje con serenidad en lugar de miedo. Quizá tú también llegaste a un punto así, donde ya no necesitas demostrar nada, donde las guerras del pasado se ven lejanas, donde lo único que importa es la paz que construiste con tus propias manos. Cristina demostró algo que su padre nunca entendió. No necesitaba que el hijo de nadie la mantuviera. Se mantuvo sola, construyó sola, y cuando intentaron destruirla, se reconstruyó. Pero lo más importante que demostró no fue fama, fue estructura. Que una mujer latina podía llegar a la cima, caer, levantarse y todavía negarse a ser recordada como víctima. Esa es la historia que la televisión hispana no quiere que recuerdes. No la de los premios, no la del paseo de la fama. La historia real, la de una mujer que perdió todo 2 veces y 2 veces se levantó. Si quieres que más personas conozcan esta historia, suscríbete, dale like y compártelo con alguien que necesite escucharla, porque las historias que más duelen son las que más merecen ser contadas. La próxima semana, los otros secretos enterrados, las estrellas que callaron, las verdades que nadie quiso contar. Nos vemos.